Cerramos nuestros ojos, por favor. ¿Dónde están? Decimos, Señor, nuestro espíritu se sujeta a tu autoridad por completo. Derriba todo argumento, Señor, y transformanos, Señor, con el poder de tu espíritu en el entendimiento. Que no quede nada de nosotros, Señor, todo de Cristo. Por eso estamos, por eso vinimos, porque nuestro corazón te anhela, Señor. No podemos volver atrás. Se encendió nuestro corazón, Señor, por el pan de vida. Goberná sobre nosotros, establece tu reino, Señor, en el nombre de Jesucristo. Renunciamos a todo orgullo, a todo argumento, para que el poder de tu Espíritu, Señor, desmorone toda estructura construida en la presunción humana y solo quedes tú, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ustedes saben que a medida que nosotros podemos avanzar, o Dios puede avanzar en nosotros, dándonos entendimiento, empezamos a entender cosas como que el evangelismo no es un evento, ¿verdad? Yo digo, muchas veces escuché la expresión de que hay que sacar la iglesia a la calle. ¿Nunca la escucharon eso? Qué lío, ¿no? Digo yo, salvo las 2, 3, 4, 5 horas que estamos reunidos, el resto la iglesia está en la calle. Todo el tiempo está. El evangelismo no es un evento. El evangelio es una persona y está en nosotros. Siempre que Él es expresado, Cristo está siendo dado a conocer, ¿verdad? No podemos confundir la predicación del evangelio con el mensaje del evangelio. O sea, el mensaje es referir a la persona que es el evangelio. O sea, yo puedo hablar de Cristo, ¿verdad? Eso yo estaría dando un mensaje acerca de Él. Me estoy refiriendo a Él. Otra cosa es expresar Cristo. Esa es la predicación del evangelio. Cualquier persona que no conoce al Señor puede hablar de Él, pero no puede expresarlo. Solo la iglesia expresa a Cristo, porque la iglesia no es algo que se parezca a Cristo. La iglesia es Cristo. Así que somos Cristo y lo expresamos donde vivimos, donde estudiamos, donde jugamos, donde comemos, donde trabajamos, todo el tiempo. O sea que no es un problema de evento. Si queremos hacer un evento de evangelismo, hagámoslo. Es parte. Pero el evangelismo no es un evento. Amén. Es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. ¿No? Por eso la expresión apostólica en relación a la gran comisión es ir. No es inviten, no es esperen que vengan, es vayan, vayan. ¿No? Jesús dijo, yo para esto he nacido, ¿no? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Él estaba diciendo la expresión de su ADN. El propósito eterno es que Él sea conocido y dado a conocer. Por eso podemos entender que tenemos propósito. Ahora que estamos en Cristo, porque Dios no tiene un propósito para nuestra vida, definitivamente. Dios tiene un solo propósito y es su propósito.
Empezamos a tener propósito nosotros cuando nos extraviamos y empezamos a tener nuestros propios propósitos. Pero ahora el Señor nos coloca de donde nunca debimos haber salido y ahora somos parte de su propósito eterno nuevamente y podemos vivir, expresar, disfrutar y deleitarnos en esa vida para la cual fuimos creados. O sea que el llamado de la iglesia es transversal y es divergente, es hacia afuera, no ocurre en los edificios. Amén. Si no, habría que redefinir la gran comisión, ¿no? Digo, en el sentido, por ejemplo, diría ir por todo el mundo tocando en los grupos de alabanza. O ir por todo el mundo, ¿no? Y acomodar las sillas. Y yo digo, todo eso es parte de la expresión de Cristo en nosotros. Pero el sentido evangelístico de que Él se ha dado a conocer y predicar a toda criatura, ¿no? Es divergente, es hacia afuera, ¿no? Donde realmente la luz es completamente necesaria, es en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces, yo digo que doy un ejemplo diciendo nosotros, de alguna manera, ¿no? Es gráfico, servimos el café en este sentido. Ustedes imagínense que alguien que trabaja en un lugar y su jefe le dice, ¿me traerías un café? ¿Qué hace un hijo de Dios? No dice, no, usted no me contrató para esto. Gozosamente, para nosotros ser amable es expresar la vida de Cristo, ¿no? Que se expresa en una sustancia llamada amor, gozosamente. Amamos a nuestros enemigos gozosamente. Bendecimos a quienes nos maldicen gozosamente. Porque es la sustancia que opera en nosotros, ¿no? Así que uno con gozo va, le lleva el café. Tu jefe te ve y dice, hay algo especial en esta persona. Él está percibiendo un obrar, una vida que está operando. Pero después que vos servís el café, ¿qué te dice tu jefe? Bueno, ahora anda a trabajar, porque ese no es tu trabajo. ¿Verdad? Pero es parte de la vida, de la expresión del Hijo en nosotros. Quiere decir que la manera en que colaboramos dentro de los edificios, que no es un lugar de establecimiento, sino de formación para salir. ¿Verdad? Pues el Señor nos mandó al mundo para que seamos sal y luz, ¿verdad? Y entonces podemos decir, bueno, mucho de lo que estamos colaborando acá y la manera en que nos disfrutamos a Cristo, la vida de Cristo entre nosotros, la comunión, el compartir la misma vida, cuál es un disfrute. De alguna manera estamos sirviendo el café, pero el verdadero trabajo de la iglesia está allá afuera, donde realmente se necesita que Cristo sea visto y dado a conocer. Amén. Nosotros expresamos cosas como, por ejemplo, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestra esposa, pero mucha gente, o sea, el mundo encuentra propósito en eso. Sin embargo, el Señor está diciendo, eso es apenas una sombra. El amor a tu esposa expresa el amor de Cristo con la iglesia. La sustancia es la expresión de Cristo con la iglesia. El esposo y la esposa. Pasás tiempo con tu hijo, ¿verdad? Y es muy disfrutable. Pero solamente quedaría en una sombra si no estuvieran compartiendo vida real. Hay una relación de padre-hijo real, que es la comunión del padre con el hijo. Que si yo no estoy viviendo y expresando con mis hijos la comunión del Padre con el Hijo, de la cual Dios me hizo parte, yo comparto tiempo sin compartir vida. Y si yo amo a mi hijo, no quiero pasar tiempo con él sin compartir vida. Porque le estamos viendo.
No vivimos y entendemos que el mundo es un mundo de sombras, pero nosotros ya no vivimos ahí. Vivimos la realidad del cielo en la tierra. Amén. Por eso es tan necesario que la iglesia se exprese de manera convergente, ¿no? Que el mundo pueda ver a Cristo. Somos cartas leídas. El mundo puede leer a Cristo como la palabra en nosotros. Dios a eso le llama evangelización. Cuando esa vida manifestada hace que otra persona la vea, la perciba y quiera eso que nosotros tenemos, Dios a eso le dice evangelización. Ustedes saben que muchas veces yo he participado de congresos donde se ve a un montón de jóvenes y uno dice, ¿quién tiene pasión por Cristo? ¿No es cierto? Y todo, y ahí estamos. Bueno, pero cuando uno habla de pasión, está hablando de qué es lo que a nosotros nos apasiona, porque en realidad no hay nada en el Evangelio que no ocurra fuera de la pasión. O sea, hay un solo mandamiento, y es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas y toda nuestra alma. Es un amor pasional, es con todo nuestro ser. No hay otra manera, es el único mandamiento, ¿no? Lo importante es que no es un amor que sale de mí, sino es el amor eterno que existe que antes que todo fuera creado, que es el amor del Padre con el Hijo, ¿verdad? Del cual ahora Dios nos hace parte. Cuando ese amor es expresado, expresa por completo el propósito por el cual fuimos creados. Amén. Ahora, cuando hablamos de pasión, yo sé que acá no es lo mismo, pero en Argentina, pasión, por ejemplo, le dicen pasión al fútbol, ¿no? Y entonces uno veía, por ejemplo, en el Mundial, gente que vendía sus autos, carros, como le dicen acá, ¿cierto? Vendían todo lo que tenían, ponían en riesgo toda la economía de su familia, todo eso, por ir a ver un partido de fútbol que ni siquiera... O sea, ¿sabe dónde queda Qatar? O sea, Qatar está así al borde de caerse del planeta, o sea, está lejísimo, ¿no? Y se iban hasta allá y gastaban un dinero imposible, se endeudaban tremendamente por ver un partido que ni siquiera saben si su equipo iba a ganar. Pero la pasión te hace actuar de una manera que no actuaría una persona en un estado normal. ¿No? Miren que hay veces vienen esas bandas de diseño, ¿no? Y los adolescentes o las adolescentes hacen colas de 3 días, ¿no? Y van con carpa y por ahí están abajo a la lluvia para poder ver a esas bandas que si nos regalaron una entrada nosotros no iríamos, pero ellos van 3 días ahí, ¿no? Y es porque la pasión hace que toda acción salga del terreno del sacrificio y se convierta en un privilegio. Cuando Cristo es nuestra pasión, todo sale del terreno del sacrificio y se convierte en un privilegio, en una expresión gloriosa de honra. Nos honra. Miren, yo nunca, jamás se me hubiese ocurrido mirar a otra mujer o desear otra mujer que no fuera mi esposa. Básicamente porque ella tiene mi corazón. Y me honra serle fiel. Es un gozo, es un privilegio. Cuando Dios tiene tu corazón, sus mandamientos no son gravosos. Son un deleite. El salmista dice, tus mandamientos, Señor, son un deleite para mí. Pero Dios tiene que lograr nuestro corazón. Tiene que haber una obra del Espíritu. Tenemos que entender, tiene que menguar
el corazón carnal y tiene que aflorar el corazón del Hijo en nosotros. Amar a Dios apasionadamente, ¿no? Cuando nosotros vamos acomodando estas cuestiones en nuestra vida, podemos acomodar. Vieron que Jesús dijo, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Eso quiere decir que cuando yo escucho la palabra, que es Cristo, el lenguaje se ajusta. Por eso es tan importante la precisión en la iglesia. Vieron que uno de los tantos motivos por el cual no se pudieron salvar más de las 1.500 personas que murieron en el Titanic fue que cuando dieron la ubicación del hundimiento del Titanic lo dieron a 20 kilómetros de ahí. Entonces cuando llegaron no había nada. Y cuando los pudieron encontrar ya estaban todos muertos. Entonces, la imprecisión en relación, nosotros fuimos llamados a ser ministros competentes del nuevo pacto, de ser precisos. Ustedes imagínense en un ejército, un jefe le da una orden a un soldado y él está dispuesto, tiene voluntad, así que sale corriendo, pero escucha mal. Es una verdadera desgracia, es preferible que ni vaya. Escucha mal, comunica mal, ¿verdad? Es tener el oído afinado. Ten cuidado como oís, dice el Señor. Ten cuidado como oís. O sea, el que tiene oídos para oír, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hace falta tener 2 orejas al costado de la cabeza, sino que hay un tipo de oído que debe ser refinado, que puede entender el lenguaje del Espíritu para avanzar de manera precisa en aquello que Dios nos llamó. Amén. Y por ahí decimos cosas como no estamos haciendo la obra del Señor. Pero si yo digo estamos haciendo la obra del Señor, ¿quién la está haciendo? Y nosotros, ¿verdad? Otra cosa es decir el Señor está haciendo la obra en nosotros y a través nuestro. ¿Quién la hace esa obra? ¿Hay diferencia o no? Una cosa es que la hagamos nosotros, otra cosa es que la haga el Señor. Hay una eternidad de diferencia. Y uno dice, bueno, sí, pero igual sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Sí, sí. O sea, esta mañana pasé por la iglesia, todos sabemos que la iglesia no es el edificio, pero seguimos hablando así porque nos entendemos entre nosotros y le seguimos trasladando el problema a las futuras generaciones. ¿No? Y no ajustamos el lenguaje, no se ajusta la verdad. Porque las palabras no son inocentes, hermanos, modelan. Modelan. Crean conceptos. Entonces después un joven dice, me fui de la iglesia. ¿Me entiendes? Si vos sos la iglesia, no te podés ir de la iglesia. Amén. La iglesia es una persona, es Cristo. Ahora, yo quiero ser muy breve. Salmo 100, verso 2 dice, sirvan a Jehová con alegría. Traten de no hacerlo de otra manera, es por el gozo puesto delante de nosotros, ¿verdad? Pero después viene el Señor en Marcos capítulo 10, verso 45 y dice, yo no vine para ser servido. Acá encontramos una verdadera contradicción y cuando uno encuentra una contradicción en las Escrituras, ¿qué tiene que hacer? Cavar profundo. Ahí vamos. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Por qué el Señor está contradiciendo las Escrituras? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que debemos entender que hay una manera de servir a Dios que lo deshonra. Hay que servir a Dios en la forma que Él dice que debe ser servido. Y esto tiene que ser revelado porque créanme, la iglesia ha sido más dañada por la gente que ha servido por los motivos equivocados que por la que no sirve. La iglesia ha sido más dañada por la gente que ha servido por los motivos equivocados que por aquellos que no sirven. ¿Se entendió? Ok. Es que Dios solamente puede ser servido en la forma que Dios dice que debe ser servido. ¿A qué Dios llama servicio? Amén.
Hechos capítulo 17, verso 24 dice esto, miren, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombre, ni es servido, ni es honrado por manos de hombres. ¿Se entendió o no? Dios no puede ser servido por manos de hombres. Como si Él necesitara de algo. Olvídense, Dios no necesita nada. Mucho menos de nuestro servicio. ¿Y por qué? Bueno, puesto porque Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué le podemos dar a Dios? Esa puede ser la peor y la mejor noticia, digamos, ¿no? Porque es la peor noticia para alguien que se percibe como alguien capaz, que se percibe como un líder, como alguien talentoso. Vieron que si uno observa la expresión de Dios con Moisés, hablándole a un hombre que tenía que sacar 4 millones de personas por el desierto, y él 3 veces le dice, Señor, ¿no puede mandar a otro? Y yo no me siento capaz de poder hacer eso. Hay otros hombres, otras personas que pudieran hacerlo. Soy incapaz, soy tartamudo, no sé. Pero las escrituras hablan de Moisés. Y una de las cosas que dice de Moisés es que él era el hombre más manso que había en la tierra. Y Dios sabe lo fácil que es guiar a alguien que es manso y lo difícil que es guiar a alguien que se cree talentoso. ¿No? ¿Dolió? Ok. Como Dios sabe eso, Él sabía que Moisés era la persona. Amén. Porque no lo iba a hacer Él, lo iba a hacer Dios con Él. ¿No? Ahora, para alguien que se cree talentoso, saber que Dios no necesita de su trabajo, de su servicio, ni de su talento, ni eso, puede ser conflictivo. Pero para alguien que no se ve capaz, como Moisés, es una gran noticia. Amén. Yo recuerdo ese proceso de Dios con mi vida, leyendo uno de los escritos de Watchman Nee, cuando él decía, todo aquel que pasa por la cruz sabe que la cruz te despoja de todo. La muerte te despoja de todo. Yo me casé con la mujer de mis sueños, pero el día que me muera no me la voy a poder llevar. O sea, vos podés ser una persona exitosa en los negocios, pero cuando te mueras no te puedes llevar la plata. Haber tenido una familia hermosa, pero no te pueden acompañar. ¿Por qué? Porque la muerte te despoja de todo. Todo aquel que pasó por la cruz sabe que la muerte, o sea, la cruz te despoja. Vos del otro lado no tenés nada. Quedás pequeño, humilde, quebrantado. Y cuando la palabra se presenta, temblás. O sea, ¿qué es lo primero que se pierde en la cruz? Es la autosuficiencia. Yo puedo, eso, olvídate. No está más ahí. Y Watchman Nee decía, quedamos lisiados para toda la vida. Personas que no pueden valerse por sí mismos a menos que sea Dios quien esté obrando en nosotros y a través nuestro para su propia gloria. Dependemos completamente de su obrar, de su misericordia. Pablo decía esto, decía en 1 Corintios 9:16, tan conocido, dice, pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. ¿Por qué no se puede jactar? Porque dice, no lo hice yo, lo hizo Cristo en mí. ¿Saben por qué predico? Dice Pablo, porque me es impuesta
O sea, predicamos no porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. O sea, nadie debe predicar por el sentido de la responsabilidad. ¿Se entiende eso? No es por el sentido del deber. Eso ofende a Dios. ¿Lo explico? Ok. Si yo estuviera acá y les diría a ustedes, miren, yo estoy con mi esposa, bueno, porque un día firmé un papel y ahora tengo la responsabilidad de estar con ella. O sea, cualquiera que me escucha diría, este hombre está deshonrando a su esposa. Pero si yo les diría que ella es la dueña de mi corazón, que la elijo todos los días, que le doy gloria a Dios por haberme dado la posibilidad de caminar junto a ella, hasta que el Señor nos venga a buscar, yo estaría honrándola. ¿No? No es por el sentido del deber, no es por el sentido de la responsabilidad, es por el gozo. Es por el deleite, es por el disfrute, es porque es el dueño de nuestro corazón, es porque es el tesoro de nuestra vida, es porque le necesitamos. Lo que está diciendo Pablo es, yo no puedo estar en mi casa sabiendo que hay gente que se pierde, o sea, hay un fuego dentro mío, no lo puedo evitar, hay una vida que está fluyendo dentro de mí, yo predico porque no lo puedo evitar. ¿Saben qué cosas nosotros hacemos por necesidad? Comer, por ejemplo, respirar. ¿Ustedes conocen a alguien que respire por el sentido del deber? Respiramos porque lo necesitamos para vivir. Pablo dice, yo lo necesito para vivir. No puedo vivir sin predicar. Es impuesta necesidad. ¿Saben qué es esto? Esto es identificar las señales de vida. Si vos te levantás a la mañana y está tu esposa al lado y le decís, no sé cómo le dicen ustedes, gorda o negra, bueno, es lo que fue, ¿no? Decís, no puedo mover el brazo, ¿no? No puedo mover el brazo. ¿Qué te dice tu esposa? ¿Cómo no puedes mover el brazo? No puedo mover, no lo siento. ¿Y qué te dice? Vamos al médico, urgente. Porque vos estás identificando una señal de vida y algo que no está andando bien en tu vida, en tu cuerpo. Lo estoy identificando. Ahora, cuando no nos duele, los perdidos, no estamos identificando las señales de vida que hay en el cuerpo. Cuando no sufrís con tu hermano, no estás identificando las señales de vida. ¿No? Pablo dice, no puedo vivir sin predicar. ¿Y qué nos pasa? Hay que identificar las señales de vida. Hay que ir al médico divino. Señor, ¿qué me pasa? Algo no está bien. Tiene que correrse el velo para poder identificar el tesoro y comprender la urgencia que tiene el Evangelio. Identificar la vida. Servimos a Dios no porque Él lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Jamás vamos a poder poner a Dios en carácter de beneficiario. Los únicos beneficiados con el Evangelio somos nosotros. O sea, quiere decir que Dios no busca personas que trabajen para Él. Dios busca personas pequeñas, quebrantadas, humildes, la cual Él pueda obrar en ellas y a través de ellas para su propia gloria. No es lo mismo. No es una expresión de servicio la iglesia. Es la expresión de Cristo que produce buenas obras. Eso es completamente distinto. Amén. Salmo 50, versos 9, 10 y 12 dice, no tomaré de tu casa becerros porque mía es toda bestia del bosque. ¿Entienden? Es como que yo vaya a la casa de Luigi y agarre algo de la casa de Luigi y le diga, tomá, te lo regalo. ¿Cómo le voy a regalar lo que es de él? ¿Qué le podemos dar a Dios si todo es de Él? Y el Señor dice, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. ¿Por qué? Bueno, porque mío es el mundo y su plenitud. Si ustedes o cualquiera de nosotros tendría que presentarse en un campeonato
sabe que si quiere tener expectativas de ganar un campeonato tiene que poner a los mejores jugadores, ¿o no? Tiene que tener mejor equipo. Bueno, en este caso, para pertenecer al reino de Dios, vos no podés pertenecer a menos que estés enfermo. ¿No? Los sanos no necesitan a los médicos. Y él dijo, yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es Marcos capítulo 2, verso 17. Quiere decir que el cristianismo o el evangelio expresado es convalescencia más. ¿Sabe qué quiere decir eso? Piénsenlo. Los enfermos no sirven a los médicos. Eso está diciendo. ¿Qué hacen los enfermos? Siguen sus prescripciones. ¿Para qué? Para tener vida. Amén. Miren, se lo voy a explicar con este versículo. Porque lo que la palabra está diciendo, el obrar de Dios depende exclusivamente de que no obremos. Eso está diciendo. Romanos 4, 4 y 5 dice esto. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Se entiende eso? Supóngase, ustedes van a un restaurante, ¿sí? Y viene el mozo. ¿Se le dice mozo? ¿Qué? ¿Y qué hace el mozo? Te sirve. Pero a fin de mes tiene que cobrar un sueldo, un salario. ¿Por qué? Porque trabajó. ¿No? O sea, vos no le regalás el dinero, no es gracia. No es regalo, es deuda. Es salario. Pero dice Pablo, en este pasaje, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo explico de esta manera. Supongan que este micrófono, ¿no? Este micrófono en este momento específico a mí me sirve. A mí me sirve. Si yo tomara este micrófono y lo pusiera por allá y nadie lo tocara, no estaría sirviendo para el motivo por el cual fue creado. ¿Cuándo este micrófono me sirve? Cuando yo lo tomo en mis manos y lo utilizo para el fin para el cual fue creado. ¿Cuándo le servimos a Dios? Cuando Él nos toma en sus manos y nos utiliza para el fin para el cual fuimos creados. Somos instrumentos. O sea, cuando el Señor lo manda a buscar a Pablo, le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. ¿No? Escuchen, es Dios quien hace la obra y más vale que sea así. Porque si no, en vano trabajan todos los edificadores. O sea, lo que está diciendo, asegúrense que sea Dios quien está haciendo la obra. ¿Amén? O sea, no es voluntariado esto. Créanme que yo he sufrido muchas cosas en la iglesia y no me jacto de nada todo eso. Al contrario, me da un sentido de arrepentimiento. Pero digo, he sufrido muchas cosas, pero lo que más he sufrido, se lo digo, como pastor, es el voluntariado. O sea, el voluntariado, Dios muestra algo para su propósito y bueno, el cuerpo de Cristo dice, bueno, hay que avanzar en esta dirección. Y uno dice, tengo un cumpleaños de una sobrina. El otro, tengo un parcial en la universidad. El otro, y así. Y nos quedamos con lo que pueden, digamos. ¿No es cierto? Y así vamos tratando de lidiar con el voluntariado. ¿No? Ahora, ustedes imagínense, ¿qué miembro de tu cuerpo tiene voluntad propia? Ninguno. Todos responden de manera espontánea
a una voluntad gobernante de la cabeza. O sea, cuando Dios dice algo, todos los miembros dicen, amén. O sea, respondemos a una voluntad de vida. Y ese es nuestro gozo. Que Él tiene la preeminencia en todo. Todo puede esperar, menos de Él. Porque se está expresando Dios en nosotros. Ahora, quiere decir que Dios es el obrero, Dios es el que hace la obra, y a la vez es el que recibe la gloria como por ser el benefactor de esa gracia. ¿No? Ustedes recuerden, como les decía ayer, la carne le encanta servir, ¿no? Pero el punto es poder comprender de qué manera Dios dice que debe ser servido. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ves? O sea, lo que estamos diciendo no es que no hay que servir. Yo digo esto para que nadie diga, Fabián dijo que no hay que servir. Yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es lo que Dios dice, que Él debe ser servido de la manera en que Él dice que debe ser servido. Amén. Fervientes en espíritu, no perezosos, sirviendo al Señor. Entonces, hay una expresión de este obrar, ¿no? El cual yo digo, como el Señor nos toma en sus manos y Él hace la obra, en Salmo 123:2, que dice, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva la mano de su señora. Así nosotros miramos a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Comprenden eso? Es que cuando Dios decide obrar, y yo soy un instrumento útil en sus manos, yo observo gozosamente cómo Él me toma en sus manos y Él hace la obra, y yo lo estoy observando como esperando recibir de Él misericordia. Ese es el obrar de Dios en su iglesia. Así que Pedro dice en su primera carta, verso 4:11, dice, si van a hablar, hablen conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, tiene que ministrar conforme al poder que Dios da. No son ustedes, es Él en ustedes. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y para terminar, Pablo dice, en 1 Corintios 15:10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. ¿Entienden? O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia que aparecía carne por todos lados. Entonces él veía que los hermanos discutían a ver quién había servido más. Y Pablo dijo, si vamos a hablar de servir y de trabajar, yo trabajé más que todos ustedes. Pero lo que yo le quiero explicar es que no fui yo. No fui yo. Fue la gracia de Cristo en mí. Y le dice a los hermanos de Roma, yo no osaría hablar de otra cosa, ni que estuviera loco, hablaría de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. La iglesia tiene un obrar, pero ese obrar es divino, no es humano, no podemos darle nada a Dios. Nosotros somos benefactores de esa gracia por completo. Recuerden que todo riesgo en relación a tomar la cruz para que sea Dios quien produce la obra, nos permite entender no solo que Él edifica la casa, sino que además Él es quien añade cada día quien ha de ser salvo. Expresiones como ¿cuántas almas ganaste? Nosotros, ¿qué ganas? No ganaste nada. Es Dios quien añade cada día el que ha de ser salvo.
Lo que Él está diciendo es: dame tu corazón, yo voy a llenar la casa. Él añade, pero tiene que encontrar espacio en nuestra vida para que añada, porque la iglesia es orgánica, ¿verdad? Es Cristo y nosotros somos su iglesia. ¿Amén? Bueno, yo terminé, pero quiero, si ustedes me permiten, si viene los músicos. Ustedes recuerdan que Pablo decía cosas como que él había sido azotado 40 veces menos uno, 5 veces, 3 veces con vara, que él había sido apedreado, que lo apedrearon de tal manera, lo apedrearon que dijeron: no le tiren más piedras, ya está muerto. Él, después de un tiempo, se levantó, se sacudió el polvo y entró de nuevo a predicar. Y él decía: peligros de caminos, peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, peligros, naufragios, una noche y un día flotando en el mar. ¿Saben por qué? Por predicar el Evangelio. Pero él dice: pero se me suma esto, el mayor de todas mis angustias, de todos mis dolores, que es que yo llego a vosotros y un hermano está ofendido porque el otro no lo saludó. O sea, yo vengo de pelear la Tercera Guerra Mundial. Mi dolor es que nunca se le revela el valor del tesoro. Están paveando, perdiendo el tiempo en tonterías. Cristo es inofendible. Todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre. Pegame, ofendeme, no lo puedes tocar. Habitamos Cristo. Y no pidas una explicación por eso. Perdés el tiempo. No hay deuda. La deuda fue pagada en la cruz. No hay. Tu hermano nunca va a tener una deuda contigo. Nunca. Ya fue pagada. Así que vos mirás la cruz y decís: toda mi vida está resuelta ahí. ¿Entienden? No es que fuiste a un restaurante y el dueño del restaurante dijo: no hay problema, vayan, no me deben nada. No. Alguien pagó. Cristo pagó la deuda. Para que hoy nosotros con libertad en nuestro corazón no tengamos la carga, sino el disfrute de amar al que no lo merece. De perdonar a quien no merece ser perdonado, con gozo. ¿No? Es gracia, amado. Dios le dice evangelización a eso, porque Cristo está siendo expresado, ¿no? Ahora miren, yo les pido yo sé que no sé cuándo nos vamos a volver a ver otra vez, pero sí sé que los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Pero quiero que ustedes reflexionen en estas palabras, porque estamos unidos por la eternidad.